que salimos del lugar de tormento, empezamos a subir hacia arriba y el Señor me dijo: ¿recuerdas que cuando te hablé y te dije que te iba a traer a este lugar, te dije que te iba a dar un regalo? Recuerdo esas palabras y recordé aquel aviso. Yo le dije: sí, Señor, tú me prometiste que me darías un regalo. El Señor me dijo: ahora vamos y te voy a dar el regalo que yo te dije, porque yo no soy hijo de hombre para que mienta, ni hombre que se arrepienta. Subimos nuevamente y volví a mirar aquella gran ciudad, aquel gran lugar tan hermoso, que es inexplicable, muy grande, lleno de mucha luz. Alabado sea el nombre del Señor. Y descendimos en unas escaleras. El Señor me hablaba, escuché que su voz se quebrantó dentro de él, como con un nudo en su garganta, y me dijo: Esmeralda, hija, mira estas escaleras con atención, míralas muy bien, porque estas escaleras no estaban aquí. Hace unos días las hice, porque mi padre me dijo: ya voy por mi iglesia. Y me hinqué ante él y le dije, intercedí y le dije: no, Padre, aún no, no, Padre, aún no, aún mi iglesia no está lista. Quiero decirte, me decía: hija, mira con atención. Pude mirar esas escaleras como un cristal color oro, pero un cristal muy hermoso, gruesas, atornilladas con tornillos de oro, y en su alrededor hay unos barandales, y en esos barandales hay como unos jarrones. Esos jarrones tienen unas flores hermosas hechas de diamantes, de piedras preciosas. El Señor me decía: en este lugar ya todo está listo, en este lugar yo ya no hallo que arreglar. Recuerdo que se abrieron aquellas puertas y empezamos a entrar a aquel gran lugar muy hermoso, lleno de alabanzas, lleno de voces. Se escuchaba que había vida, realmente algo real. Alabado sea el nombre del Señor. Empecé a mirar, entramos y había multitudes y multitudes de ángeles que se inclinaban ante él cuando él caminaba hacia adentro. De un lado y del otro había multitudes de ángeles y le hacían reverencia, y siempre estaban diciendo: santo, santo es el que era, el que ha de venir por los siglos de los siglos. Recuerdo que empecé a mirar, de un lado había como un jardín lleno de pasto verde, y había muchas flores hermosas en él, y empecé a mirar que había muchos niños de diferentes tamaños, muchos niños, pero la mayoría eran pequeñitos. Esos niños jugaban, danzaban, rodaban en aquel pasto. Había ángeles entre ellos que cuidaban de ellos. Recuerdo que había un gozo, una alegría inmensa en ellos. Lo podía mirar de donde estaba parada. No se me permitió ir a ellos, sino verlos solamente donde estaban. Recuerdo que empecé a mirar y le dije: Señor, ¿cuántos niños tienes también aquí? Había de diferentes razas, de diferentes colores. El Señor sonreía y me decía: hija, aquí hay más que en aquel lugar de tormento, porque muchos de ellos, de los que tú ves aquí, muchos de ellos, sus madres, les han quitado la vida, los han arrojado en un basurero, los han arrojado en una letrina, muchos los tiran a la fosa común, muchos se los destruyen dentro de sus mismos vientres. Esos niños son míos, ellos me pertenecen a mí, pero si esas madres no se arrepienten, un día estarán donde estuviste hace unos momentos. Recuerdo que seguimos caminando y empecé a escuchar como que oraban en un lugar, un clamor como de ancianos, muchos cantos, o algo que nunca cesan de alabar, de decir santo. Es algo inexplicable, algo muy grande, una ciudad muy grande, llena de oro. Alabado sea el nombre del Señor. Las paredes de un oro puro, un oro tan hermoso, no tiene final. Recuerdo que empezamos a caminar, el Señor me decía: Esmeralda, avanza, porque voy a dar tu regalo. Recuerdo que empezamos a caminar y podía mirar un salón muy grande, un salón muy grande de cristal, lleno de muchas camas. Yo lo podía ver de lejos, pero de repente
de inmediato ya estábamos ahí. De repente nos vimos paradas en las puertas de aquel lugar. Empecé a mirar aquel lugar y empezó a decirme, me dijo el Señor, ¿recuerdas cuál es tu regalo? Yo le dije, Señor, con lágrimas en mis ojos le dije, Señor, tú me prometiste que si yo me prestaba a lo que tú querías hacer conmigo, tú me ibas a mostrar a mi madre. Me dijo el Señor, ese es tu regalo. Cuando Él me dijo eso, empecé a mirar multitudes de camas con multitudes de seres durmiendo. Alabado sea el nombre del Señor, empezamos a caminar. Empezó al Señor a decirme, yo quise arrancar a huir para buscar a mi madre, pero el Señor me detuvo y me dijo, detente, paciencia, porque aquí todo es orden. Los hombres están de un lado y las mujeres del otro. Empezamos a caminar y veía cama tras cama tras cama. Muchas camas de seres que duermen y hay una paz en ellos y su rostro es como de un bebé. Recuerdo que empezamos a caminar, entramos a donde están las mujeres, muchas mujeres, empecé a mirar nombres y nombres detrás del espaldar de aquellas camas de oro. Recuerdo que empezamos a avanzar y me dijo, hacia dos camas, hacia una de aquellas hileras, hacia un rincón. Empecé a mirar y a observar con atención. El Señor me decía, he ahí tu madre. Empecé a mirar a mi madre, empecé a mirarla, empecé a observarla, que dormía en un sueño profundo, en un sueño muy hermoso, alabado sea el nombre del Señor. Empecé a mirar que ella tenía su rostro como un bebé, empecé a mirar una paz en ella. Quiso salir corriendo y tirármela encima y decirle muchas cosas, decirle tantas cosas. Y recuerdo que empezó a decirme el Señor, no puedes hacer eso porque de encima de todos ellos hay un cristal, hay una barrera que no permite que nadie los toque. Recuerdo que aún sobre aquel cristal pude tocar como un cristal y yo decía, le empecé a decir muchas cosas a mi madre, cuánto la extrañaba, cuánto añoraba el amor que ella nos daba. Recuerdo que empezó a decirle, mamá, si supieras cuánta falta me has hecho, si tú supieras que hoy le sirvo a tu Dios, porque cuando mi madre partió, ella partió en el camino de Dios, pero ninguno de sus 7 hijos que somos, ninguno era convertido hoy para la honra y la gloria de Dios. 5 de ellos estamos en el camino. Alabado sea el nombre del Señor. Recuerdo que le dije, si tú supieras cuánta falta me ha hecho tu amor. El Señor tocaba mi espalda y me decía, yo he puesto amor en corazones y hoy el amor no te falta, hoy el amor te sobra. Ciertamente, amados hermanos, el Señor me ha mostrado realmente con muchas personas que me aman. Alabado sea el nombre del Señor. Recuerdo que de allí me decía, avanza, tu tiempo aquí es corto. Empezamos a caminar y me dijo, ven, que te voy a mostrar aún más. Voy a mostrarte recuerdo que mientras caminábamos en ese callejón donde estaban todas las mujeres, podía mirar otro nombre. Ese nombre era de una hermana que yo conozco que hace un año partió. Recuerdo que le decía yo por su nombre, sin duda yo sabía que tú habías venido aquí, porque esa hermana yo fui cuando ella estaba agonizando y yo con mi oración la entregué en las manos de Cristo. Recuerdo que Él me dijo, ella está aquí porque ella nunca me robó en sus diezmos, ella siempre cumplió con lo que era mío. Recuerdo que seguimos caminando y me decía, ven, avanza, porque voy a mostrarte a mi siervo, al esposo de mi pastora. Recuerdo que empezamos a caminar y yo decía, Señor, ahora sí voy a ver si realmente el hermano Noel es como era, como decían que era. Yo quiero conocerlo realmente, si es como tú me lo has mostrado en mis sueños, porque muchas veces Dios me lo ha mostrado en mis sueños. Recuerdo que empezamos a caminar y me dijo el Señor, en la primera entrada en la que veamos esa hilera donde vas a ver a mi siervo Noé, vas a ver al principio un anciano que me sirvió, que nunca dobló mi doctrina, que siempre predicó mi palabra tal y como estaba escrita. Él nunca se cambió de doctrina, él siempre predicó todo tal y como yo se lo dije. Y recuerdo que empezamos a caminar y podía mirar a lo lejos
un anciano con su cabello muy blanco, pero su rostro era de un bebé. Recuerdo que este anciano dormía con un sueño muy en paz. Recuerdo que en su rostro había una juventud muy hermosa y pude mirar el nombre de este anciano en aquella cama y decía Gille Ávila. Alabado sea el nombre del Señor. Recuerdo que empezó a brincar mi alma, empecé a saltar y empecé a decir: Señor, me está permitiendo ver al hermano Gille Ávila. En mi vida lo conocí, pero en ese momento Dios me estaba mostrando. Alabado sea el nombre del Señor. Así seguimos caminando y seguí mirando nombres, más nombres de gente que yo no conozco, y pude mirar otro nombre y otro de ellos era Héctor de la Cruz. Recuerdo que seguí mirando y llegamos al lugar donde estaba el esposo de la pastora. Recuerdo que miraba y contemplaba y decía: realmente es como tú me lo has mostrado. Era un ser que estaba un sueño muy tranquilo, muy en paz, y en él había como una sonrisa. Su rostro era como un bebé y su cabello era negro lacio. Recuerdo que empecé a decir en mi mente: a Dios le voy a preguntar cómo era este pastor. Recuerdo que él me decía: él era un siervo mío, él era un siervo mío, él predicaba mi palabra. Él ciertamente era muchas veces rígido, pero a la misma vez él corregía, exhortaba, pero a la misma vez curaba a mis ovejas. Mis ovejas salían contentas cuando él las consolaba. Recuerdo que seguimos caminando y me dijo: ya te vas a ir, tu tiempo aquí es corto, regresamos. Íbamos de regreso cuando íbamos caminando y pude mirar otro pastor, y ese pastor era un tío mío que pastoreó en la iglesia de Nuevo Mulato. Recuerdo que seguimos mirando, seguí caminando y salimos hacia afuera. El Señor me decía: avanza, tu tiempo aquí es corto. Recuerdo que salimos de aquel gran salón donde están todos los que descansan. Recuerdo que le dije por última vez al Señor: Señor, si tan solo tú me permitieras que mi madre viera, hiciera que ella despertara para que ella viera que yo estoy aquí. El Señor me decía: no, porque mi palabra lo dice, que ellos están esperando el sonido de la final trompeta, y pronto están por escuchar el sonido de la final trompeta, están por escuchar que la trompeta está por sonar, porque ya voy por mi pueblo. Recuerdo que de ahí salimos a aquella gran ciudad, empezamos a caminar y empecé a mirar un trono muy grande de oro, con un fuego, con unas llamas muy grandes, un trono muy hermoso. Recuerdo que empezamos a caminar y de lejos empecé a mirar como alrededor de aquel trono había muchos como unos juguetitos. Para mí eran como juguetes. De pronto ya estábamos cerca y cuando miré, y eran muchos regalos, y en esos regalos no era todo regalo, sino que había cada regalo tenía como una plaquita, y esas placas tenían el nombre de la iglesia. Recuerdo que le dije al Señor: ¿qué son todos estos regalos? El Señor me decía: estos regalos son mis iglesias, estos regalos son las ofrendas de mis iglesias, los ayunos. Recuerdo que había en unas pocos, en algunas había mucho, en algunas había bastante. Recuerdo que empecé a mirar y había uno como para una sorpresa, uno que lo tapaba como un raso de oro. Aquella placa estaba tapada como con un raso de oro. Recuerdo que me dijo: ¿quieres mirar ese nombre? Ese nombre estaba cubierto con ese raso, pero en él había muchos regalos, muchas ofrendas, muchos de aquellos regalos se metían al fuego de tantos que había. Recuerdo que le dije: sí, Señor, yo quiero saber de quiénes son estos regalos. El Señor me decía: mira, y empecé a mirar, y volteó aquel raso que lo tapaba, lo quitó de pronto, y miré, y era mi iglesia Ebenezer. Recuerdo que seguí mirando otra iglesia casi con la misma cantidad de esos regalos. Recuerdo que seguí mirando esas iglesias, y había unas que tenían muy poquitos, y le dije al Señor con una tristeza en mi corazón: ¿por qué estas iglesias tienen tan poquitos regalos? El Señor me decía: sí, mija, porque ellos sí ayunan,
pero esos ayunos me los entregan con odio, con rencilla, con rencor. Muchas veces, antes de venir a presentarme una ofrenda, se ponen a criticar a su hermano, a su prójimo, y luego vienen y me presentan las ofrendas a mí. Esas ofrendas no llegan aquí porque yo soy santo. En este lugar yo no quiero ninguna cosa inmunda. Esas ofrendas se las devoran los demonios que están en las regiones celestes. Recuerdo que siguió mostrándome y me dijo: ven, tu tiempo aquí es corto. Él me mencionaba estas palabras muchas veces. Recuerdo que seguimos caminando y miré como otro trono, pero este trono estaba lleno de muchas copas sin fines de copas, y estas copas estaban llenas como de agua, pero no eran agua, sino que eran lágrimas. Le pregunté: Señor, ¿qué es esto? El Señor me decía: estas copas que tú ves son las lágrimas de todos ustedes. Las tengo aquí porque las voy a enjugar. Alabado sea el nombre del Señor. Algunas tenían poquito, algunas tenían mucho, algunas tenían, ya se desbordaban. Recuerdo que miré en esa parte, en ese mismo lugar, otra parte de muchos vasos de oro. Esos vasos están girando y tienen nombre. Recuerdo que le dije: Señor, ¿qué es esto? ¿Acaso son las lámparas? Me dijo: no, estos son los vasos proféticos que yo tengo en la tierra. Aquellos vasos que están en las iglesias por los cuales yo me transmito y hablo a mi pueblo. Recuerdo que me dijo estas palabras el Señor: mira, y empecé a mirar que uno de esos vasos giraba ya muy poco. Algunos estaban como empañados. De pronto los tomaba en sus manos y pasaba su mano y lo ponía y quedaba resplandeciente. Aquel vaso seguía girando. Recuerdo que yo le decía: Señor, si estos vasos son proféticos, ¿dónde está el mío? Tú también me usas en profecía, ¿dónde está el mío? Yo corría y miraba, porque son muchos, y de pronto encontré mi vaso girando junto con el de la profeta de mi pueblo. Recuerdo que empecé a mirar el nombre de Patricia y de Esmeralda en cada uno de esos vasos. Recuerdo que empecé a decirle con una alegría en mi corazón: Señor, gracias, porque tú me confirmas que soy un vaso tuyo. Recuerdo que seguimos mirando y me dijo: ven, te voy a mostrar las coronas. De pronto empezamos a caminar hacia una mesa que no tiene fin. Esa mesa tiene muchas coronas, unas coronas hermosas, unas coronas preciosas, no tienen fin. Recuerdo que empecé a mirar al principio esas coronas y había unas en específico con muchas piedras y diamantes, con muchas piedras preciosas. Recuerdo que tomó una en sus manos y me dijo: tú sabes de quién es esta corona. Esta corona estaba adornada de piedras rojas y de piedras blancas. Recuerdo que era muy hermosa, y le dije: no, Señor. Me dijo: todas las coronas tienen sus nombres. Podía yo mirar como una etiqueta colgada de aquella corona y decía: Gisela Paván Cáliz. Recuerdo que seguí mirando otra corona hermosa y era de otro pastor en lo personal que yo conozco. Recuerdo que seguí mirando y le dije: Señor, todas estas coronas tú tienes, ¿dónde está la mía? Empecé a correr porque no había final. Había muchas coronas con muchos nombres de diferentes hermanos. Recuerdo que seguí mirando y corría buscando la mía. Y me decía: búscala. De pronto él iba atrás de mí y la encuentro. Y la encontré y empecé a llorar y empecé a decir: Señor, realmente mi corona es como un día, la deseé, solamente mis pensamientos la deseé. Y dije: yo quisiera que el Señor adornara mi corona con diferentes piedras de diferentes colores. Recuerdo que el Señor me decía: mira, tu corona apenas las empiezas a adornar. Tenía piedras, pero sí le faltaban algunas. Recuerdo que me recordó y me dijo: ¿recuerdas cuando fuiste a la ciudad de Isla Veracruz? Ahí se convirtieron 60 almas, 40 de ellas quedaron escritas en el libro de la vida, y hoy yo he adornado tu corona con esas piedras que tú has ganado para mí, esas almas. Me decía el Señor: ve y gana más almas para mí y termina de adornar tu corona. De pronto nos quitamos de allí y él me traía como a prisa. Recuerdo que seguí mirando y empecé a mirar en medio. Yo pienso que era casi en medio de aquel lugar, porque aquel lugar no tiene fin. Hay muchos ángeles, mucha gente. Recuerdo que empecé a mirar
una mesa enorme, una mesa sin final que a lo lejos se pierde, una mesa de oro, unas sillas de oro torneadas, algo hermoso, algo precioso. Y él me dijo: he aquí mi mesa para las bodas del Cordero. Empecé a mirar muchos platos, utensilios, copas, cuchillos, tenedores. Empecé a mirar todo esto tan hermoso y yo quería tocarlo, pero había algo que me impedía, como una barrera, como un fuego que quemaba mis manos y no tocaba. Yo no podía tocar aquello. Recuerdo que empecé a mirar unos platos pequeños y cada silla con su nombre. Yo le decía: Señor, ¿dónde están nuestros lugares? El Señor me decía: hija, en el cielo todo es orden. Aquí voy a sentar al pastor, y de ahí va su iglesia, de ahí sigue otro pastor y sigue otra iglesia. Recuerdo que seguí mirando y empecé a mirar unos platos pequeños, y el Señor me decía, dije yo en mis pensamientos: quizás el Señor aquí va a servir postre para la cena. El Señor me adivinó mi pensamiento y me dijo: no, hija, no voy a servir postre. Esos platos pequeños que tú ves allí son para los niños que me alaban, para los niños que me sirven, para los niños que predican mi palabra, para esos niños que me buscan de corazón, porque ellos también van a comer con nosotros en la boda del Cordero. Recuerdo que de allí salimos y empezó a mostrarme, me dijo: ven, avanza. Recuerdo que empecé a caminar y empecé a ver. Me dijo: ven, te mostraré las vestiduras. Empezamos a caminar y empecé a ver multitudes y multitudes de vestiduras, muchas en hilera, pero delante de todas esas vestiduras había unas en especial, unas vestiduras hermosas, unas vestiduras con cintas atravesadas color oro. El Señor me mostraba la vestidura de mi pastor en sus manos. Me decía: estas vestiduras que tú ves aquí así de adornadas son de los pastores que viven la palabra, de aquellos pastores que predican mi palabra, de aquellos pastores que no han torcido mi doctrina, de aquellos pastores que viven y sujetan al pueblo a la santidad que yo quiero. Recuerdo que vi esos nombres que salían de aquellas cintas como vivo latiendo, y alabado sea el nombre de Dios. Así miré muchas vestiduras de pastores. Recuerdo que avanzamos hacia las vestiduras de nosotros y podía yo mirar aquellas vestiduras blancas, hermosas, y en cada una de esas hileras había ángeles que cuidaban de ellas. Ellos hacían reverencia cuando Dios llegaba y el Señor les decía: aquí ya todo está listo. Aquellos ángeles, le dijo uno de ellos: Señor, había algunas manchitas en aquellos trajes y al final, pero ahora ya se han limpiado. Iglesia de Dios, yo te pregunto hoy: ¿estás lavando tu vestidura? Alabado sea el nombre del Señor. Recuerdo que seguimos mirando, salimos de allí y me llevó y me dijo: ven. Empecé a mirar aquel piso tan hermoso de oro. Mis pies iban por el aire, los de él pisaban firme. Recuerdo que él me dijo, miré como un mapa tirado en aquel piso y le dije: Señor, ¿tienes un mapa de la tierra? Él me dijo: no, hija, no es un mapa, es la ventana por donde miro a mi pueblo. Recuerdo que miré, incliné mi rostro, ciertamente era una ventana hacia la tierra. Recuerdo que miraba como aquella ventana se miraban muchas iglesias y me decía el Señor: todo eso que tú ves ahí son mis iglesias de la tierra. Recuerdo que empecé a mirar y me dijo: pero mira con atención porque no todas resplandecen. Ciertamente, casi la mayoría estaban en la oscuridad, casi la mayoría estaban negras, destruidas, pero había unas pocas cuantas que resplandecían, salía una luz hacia arriba de ellas. Recuerdo que le dije: Señor, ¿y por qué tienes tantas iglesias juntas? El Señor me decía: porque para mí no hay distancia, yo todas las tengo juntas porque para mí no hay distancia. A mí no me importa si una iglesia está a un lado o el otro, o muy lejos de una o muy lejos de la otra, yo todas las tengo unidas porque todas son un mismo cuerpo. Recuerdo que le dije: Señor, pero esas iglesias que están negras,
¿Qué son? ¿Por qué las tienes ahí? El Señor me dijo, porque estoy esperando a ver si se vuelven de sus malos caminos, porque estoy esperando a ver si se arrepienten de sus pecados, porque estoy esperando a ver si se lavan en el último tiempo, porque ya voy por mi pueblo y aún por esas iglesias no he podido ir. Recuerdo que miré como de esas iglesias salían multitudes y multitudes de gente que salían de los servicios con pantalones, con cabello recortado, con faldas cortitas, pintadas. El Señor me decía, estoy esperando a ver si se vuelven de sus malos caminos. Quiero decirte, amada iglesia, no importa si tienes muchas almas y no vives la santidad que Dios quiere. Sin duda estás en la oscuridad que Dios tiene allá, porque Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. Recuerdo que seguimos mirando. El Señor me decía, mira con atención. Recuerda cuando te di una profecía en la cual yo te dije que hablaras y dijeras que venía un juicio grande a la tierra de un terremoto. Ciertamente cumpliste, fuiste a donde te mandé, fuiste a donde la puerta se te abrió. Por eso muchos te criticaron, por eso muchos te murmuraron, aún sin que tú hubieras dicho fecha, porque yo no te dije fecha. Solamente te dije que eso lo iba a hacer antes de que recogiera mi pueblo, y estoy a punto de recoger mi pueblo. Obedeciste mi voz, te han herido, te han lastimado, te han llamado falsa profeta, pero tú cumpliste con lo que yo te dije, y que eso no te importe, que eso no te aflija, que eso te ayude a levantarte. Recuerdo que empecé a mirar y me dijo, así en breve sacudiré las regiones de México, así en breve sacudiré el puerto de Veracruz, y pude mirar cómo solamente con su dedo hizo el Señor hacia abajo, aquello se empezó a mover, a mover y a destruir, a derribar todo. Recuerdo que de allí salimos. Me dijo, tu tiempo aquí es corto. Mi angustia, algo yo traía en mi mente, porque yo escuchaba que en ese lugar había un río, algo como una cascada que bajaba continuamente, y yo decía, quizás me voy a ir de aquí y no voy a ver ese río. Recuerdo que de allí seguimos mirando. El Señor me decía, mira, me decía, ve y corre, tu tiempo aquí es corto, ve a ver el río que está demanando. Recuerdo que yo corrí y encontré aquel río y empecé a mirar aquel río hermoso con un agua tan transparente que nunca he visto jamás. Unas piedras que de cuenta que están afuera, pues porque es algo tan cristalino. Recuerdo que miré del otro lado de aquel río, había un árbol muy hermoso, muy grande, con hojas de diferentes colores. Empecé a gritar, empecé a saltar, empecé a decir, Señor, me estás permitiendo ver el árbol de la vida. Empecé a gritar, empecé a decir, el árbol que sanará a las naciones. Recuerdo que empecé a correr hacia donde estaba el Señor. El Señor ya me esperaba en la puerta. Me dijo, Esmeralda, hija, todo lo que has visto, háblalo. Todo lo que yo te he mostrado, dilo. Dile a la gente, dile a mi pueblo que el infierno es real, que la gloria es real, que yo ya voy por mi iglesia. Mira a mi alrededor, mira a tu alrededor, mira las cuatro paredes de este lugar. Empecé a mirar aquellas paredes como daban vuelta. Me decía, hija, en el cielo ya no hay reloj, aquí ya no hay nada que arreglar. Ya voy por mi pueblo, ya voy por mi iglesia, ya voy por mi iglesia. Recuerdo que empezó a decirme, ve y dile que ya voy por ellos, que ya aquí ya todo está listo, que se preparen porque ya voy. Recuerdo que así me dijo estas palabras, hija mía, ve y dile a la gente lo que has visto, no te lo calles. Me dijo, ciertamente por esto también te criticarán, te murmurarán, pero no te importe eso, el diablo se levantará en furia, pero tú hablas, porque cuando yo te llevé a que cumplieras con aquel mandato, tú lo hiciste. Delante de ti siempre mi gloria te respaldó. Yo siempre estaba contigo donde tú estuviste, pero ahora no solamente irá mi gloria, también pondré un ángel a tu lado, a tu derecha, y uno a tu izquierda. Ellos estarán contigo día y noche y cuidarán de ti. Recuerdo que de allí salimos y me dijo, ve y dilo a la gente. Recuerdo que así descendimos nuevamente, yo y los dos ángeles, hacia abajo. Empezamos a descender y llegué a la puerta de mi iglesia. Miré aún mi cuerpo tirado, miré a mis hermanas ahí ungiendo. Recuerdo que uno de estos ángeles me impulsó a mi cuerpo.
Recuerdo que entré a mi cuerpo y sentí, cuando iba entrando en mi cuerpo, como que algo se oscureció. De repente en ese momento se fue la luz eléctrica. Cuando abrí mis ojos la luz volvió. Recuerdo, quiero decirte, amado hermano, que esto es real. El Señor tomó mi vida a las 11 de la noche con 15 minutos y volví al 5 para las 3 de la mañana. Quiero decirte, amado hermano, que esto es real, esto es verdadero, no es un cuento, no es una historia, es algo real. Amigo que me escucha, hoy es el día en que tienes que arrepentirte. Ven a las plantas de Dios, tú escoges cuál camino ir, el ancho o el angosto. El angosto te ofrece vida eterna y algo maravilloso, pero el ancho te ofrece una perdición y un tormento eterno. Esto ha sido para la honra y la gloria de Dios. Inmediatamente vestida de una vestidura blanca y un rostro diferente. Me decía el Señor: desde hoy tendrás un rostro diferente. Verás la humildad que te he puesto en tu rostro. Oh, mi alma alaba el nombre del Señor. Y recuerdo que empecé a querer asomarme a más. Escuchar que el resplandor alumbraba grandemente en ese lugar. Empecé a oler nuevamente un peste horrible, lo cual había olido antes cuando íbamos subiendo. Alabado sea el nombre de Dios. Y me decía el Señor: ¿escuchas esos golpes? Y yo le decía: sí, ¿qué es eso? Y el Señor me decía: los demonios no soportan mi presencia. Los demonios se tiran en las paredes, se quieren incrustar en las paredes porque no me soportan. Empezamos a caminar.